Mis amigos del Café del Pueblo, sean todos bienvenidos a una nueva entrega. En el día de hoy, nosotros vamos a conocer sobre los centros de salud que operan de manera clandestina en la República Dominicana. Un peligro para nuestra sociedad. Negocios que están funcionando y jugándose la salud del ciudadano. Pero no solamente eso, y el cuerpo médico que trabaja en esos centros de salud. Para tratar este tema, en este Café del Pueblo, nosotros tenemos a dos especialistas en la materia del derecho. Tenemos al licenciado Alan Rodríguez y a la licenciada Paola Suero de Rodríguez Suero, consultores y asesores legales. Licenciada, sea bienvenida al Café del Pueblo. Buenos días, Dan, ¿cómo está? Vine aquí a hablar de lo que es la habilitación de centros de salud. Qué bueno. ¿En cuáles materias ustedes son especialistas? Nosotros somos especialistas en la habilitación de centros de salud, también derecho administrativo y derecho corporativo. Qué bueno. Sobre el tema de los centros de salud que operan de manera clandestina. La primera pregunta, ¿son muchos los centros que operan de manera clandestina? Sí, son muchos establecimientos que están trabajando de manera irregular. Ok. ¿El caso se da más en la capital o en el interior del país? En el interior se dan más casos de irregularidades que en la capital. ¿Zona este, el norte o el sur? ¿Dónde ustedes han trabajado más regulando centros? A todo nivel A nacional. nivel nacional, ok. Ajá. Cuando nosotros hablamos de un negocio clandestino, la gente se va a imaginar que es como los laboratorios de bebida que salen mucho, que son clandestinos, que operan en patio, en finca, en montes o en lugares que no reúnen las condiciones para operar. En los centros médicos, eso es diferente. Están en una plaza, están en un local comercial, funcionan igual que un centro médico, o se da el caso que también operan en condiciones irregulares. Se da de diferentes formas. Los establecimientos de salud laboran de manera irregular o Ujú. clandestina, puede ser en un establecimiento habilitados y ellos Sí, trabajar de manera independiente dentro de ese establecimiento, o sea, un establecimiento que esté habilitado, por ejemplo, está sí. habilitado. Ujú. Entonces, un prestador de salud alquila un consultorio dentro de ese Oh. establecimiento y labora de manera irregular dentro de ese establecimiento. Pero la gente ni se entera entonces, porque es que no hay forma como de separar uno de otro. Se separan si el prestador de salud solicita la habilitación independiente dentro del establecimiento que ya está habilitado. Ok, no, no, a lo que me refiero es que la ciudadanía no pudiera darse cuenta porque No nos, cuando entra a un centro entiende que eso es un todo. no. Hay centros de salud que alquilan los consultorios o áreas de procedimientos Oh, bajo esa licencia de habilitación, ok, pero ellos no están regulados para laborar en ese establecimiento. ok. Cuando nosotros hablamos de la habilitación de un centro médico, ¿de qué hablamos? La habilitación ese es el permiso que otorga el Ministerio de Salud Pública para que los establecimientos de salud puedan laborar de manera legal. Quiere decir que un centro no puede iniciar sus operaciones antes de tener la habilitación. Es así, Eso es lo que lo convierte entonces en clandestino, exactamente. la irregularidad. Sí, la irregularidad. Entonces, aparte de ese permiso de salud pública, ¿necesita otro permiso o ese es el único o el principal? No, el principal es la certificación de la no gestión a planos. Ok, Un establecimiento de salud no puede operar sin esta certificación. muy bien. Entonces, eh, el proceso que debe de hacer un centro de salud antes de empezar sus operaciones debe de, el primer paso, ¿cuál El sería? primer paso Mm, es ujú. regularse, o sea, constituirse como empresa o como persona física. Ok, ya me encuentro constituido como,
Personalidad jurídica. Tengo mi empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me acerco a salud pública. Exacto, se acerca a salud pública para evaluarlo a infraestructura del establecimiento de salud para luego solicitar lo que es la habilitación. Ok, Pero el primer paso es la certificación de la no gestión a planos. ok. ¿Qué significa esa parte? Certificación de no objeción a plano. Es el permiso que otorga el Ministerio de Salud Pública, o sea, por la Dirección de Habilitación, para Ok. que el establecimiento cumpla con la infraestructura que O sea, que debe de tener dentro como un orden sí, según salud pública. O sea, que si no tiene ese orden, tampoco puede empezar a operar. exactamente. Ok. Vámonos entonces. Centros que están operando de manera clandestina. Y son muchos. Sí, son muchos centros que están operando de manera clandestina. Y eso se da aquí en la capital, eso. Sí, a nivel nacional. A nivel nacional. Exacto. Pero salud pública no sabe eso. Eso no, ¿verdad? Eso no es conocido por salud pública. Quizás sí, pero si no hacen una denuncia formal, salud pública no puede actuar. Ok. Entonces, ¿cómo puede darse cuenta un ciudadano que ese centro opera de manera irregular? Bueno, no hay un sistema específico que te diga a ti cómo el establecimiento opera de manera irregular. Ahora bien, tú puedes acercarte a la dirección de habilitación e investigar si el centro está habilitado y si labora de manera legal. Pero por lo regular, licenciada, lo que uno hace, ay, me duele la cabeza, uno agarra para el primer centro que le quede cerca, uno no investiga si está regulado, si no está regulado, si es médico, es de verdad o es falso, si es carabelita, si es copia, si es chino. Uno no, No. uno entiende que es un médico de verdad, que es original. Sí, pero debe de haber un sistema, Ujú. porque no existe un sistema que te indique que un centro está habilitado o no habilitado Pues está flojo salud pública. en O esa sea, parte. la República Dominicana está floja en esa parte. En esa parte sí. Ok, Necesitamos un sistema que te dé a conocer los centros que están ya habilitados, o sea, los que tú puedas visitar, ok. asegurando tu salud. En el interior del país, ¿se da esto también? Claro, ¿Con mayor frecuencia? sí. Con mayor frecuencia. Cuando a usted, licenciada, cuando usted habla de clandestinidad, la gente lo que se imagina como clandestino es algo que está metido en un lugar que no reúne condiciones. Y ya nosotros hemos visto muchísimos laboratorios de bebidas que están en una condición que usted dice, Jesús, Dios mío. En los centros de salud, ¿se da lo mismo o son centros que están en una plaza, en un local comercial o que están en la casa de un médico o en un apartamento? ¿Cómo es esto para uno poder entender? Sí, se dan en todos los casos. Un centro clandestino lo que quiere decir es que no tiene una licencia de habilitación, o sea, no está certificado por la Dirección de Habilitación para brindar ciertos servicios. Eso es lo que lo hace clandestino, Exactamente, ok, que no está regulado. que no está regulado. Pero realmente el cuerpo médico son médicos de verdad, probablemente. Probablemente pueden ser médicos de verdad o no pueden ser. Sí. O sea, o pueden cumplir con los estándares mínimos de habilitación y quizás tampoco cumplen. Ajá. Depende. La audiencia se está haciendo la pregunta, ¿cómo yo sé si mi médico es médico de verdad? Y Porque usted no la acercándose. está poniendo en China, el licenciado, no la está poniendo en China. Nos está hablando primero de centro clandestino. No sabemos si el médico. Entonces, toda esa gente que ve un café con Dan dice, ahora sí. ¿Cómo le pregunto yo a mi médico si es médico de verdad? Porque no quisiera que se vaya a ofender. Es que en la licencia de habilitación, cuando al centro de salud le otorgan un permiso de habilitación, también te entregan un recurso humano facultado. O sea, a ese centro de salud le entregan un listado de recursos humanos facultados para operar en el establecimiento. Se supone que ese listado de recursos Sí. humanos debe de estar visible al público. Ah, una cosa, licenciada, ¿es obligatorio que el médico tenga colgado en su consultorio o el mismo centro tenga eh, Docu- alguna habilitación, algún documento, algo que indique que ese centro
está avalado por salud pública. Claro, se supone que cuando al establecimiento de salud le entregan el dossier de habilitación, te dicen que tú debes de tener en un lugar visible la licencia de habilitación, el listado de recursos humanos y la cartera de servicio para la cual usted fue aprobado. O sea, vamos a suponer, yo subo al segundo nivel de un centro X. Ujú, En el lobby, ahí debería de estar la habilitación exactamente, visible al ciudadano, exacto, ¿verdad? Con su loguito de salud pública y todo eso, que ahora me doy cuenta que he visto mucho, pero exacto, realmente, bueno, un pergamino más. Pero no entendía que esa era la habilitación del centro. claro. ¿Cuáles otras cosas puede ver el ciudadano o debería ver el ciudadano cuando un centro está habilitado? ¿En qué O sentido sea, específico? el pergamino de habilitación, pero usted dijo de La recursos cartera humanos. de servicio, o Ajá. sea, para la cual está habilitado el establecimiento, que Ah, son los servicios que puede brindar el centro el de centro. salud, y el listado de recursos humanos, donde indica los especialistas que están facultados para laborar en ese O sea establecimiento. que un centro no puede brindar todos los servicios que ellos quieran, sino para los que salud pública los habilitó a ellos. Exactamente. Fíjese, fíjese. ¿Y cómo no se da cuenta entonces si ese centro está habilitado solamente para 5 servicios y tienen en los servicios 20 que ofrecen? No, No hay porque la forma. cartera de servicio oficial es el Ministerio de Salud Ok, Pública que le emite. ok, O sea, si en esa cartera de servicio no están los servicios que ellos dicen brindar, pues ujú. no está facultado para poder brindar esos servicios. Ok, ¿qué pasaría entonces si yo me di cuenta, por ejemplo, que mi doctora está trabajando en un centro clandestino, pero la doctora también trabaja en una clínica? No, 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 una clínica que está regulada normalmente. Ella lo hace por desconocimiento porque no sabe que ese centro está habilitado. Los médicos no saben si un centro está habilitado o como quiera, como es su trabajo, lo hacen como quiera. Se pueden dar los dos casos. La mayoría realmente desconocen que cuando se trasladan a otro centro pierden ese permiso que le otorga el Ministerio de Salud Pública. Y otros casos lo conocen, pero no lo hacen. O sea, ¿Cómo así? ¿Los médicos también son habilitados para trabajar en algunos centros de específicos? salud. Sí, cuando te emite cuando Salud Pública te emite el dossier Ujú. de habilitación, ahí está el recurso humano. O sea, en cada centro que tú labores, debe de estar Oh. habilitado en ese recurso humano. O sea, cuando usted habla de recursos humanos, para que la gente entienda, los médicos específicos con su exequatur, el nombre completo Título de del grado, médico, claro, registrado, que esos son los médicos habilitados para trabajar en ese centro. exactamente, O sea, que no deberían aparecer otros médicos que no están en esa exactamente, habilitación. Mire, señores, pero yo no sabía eso tampoco. exactamente. O sea, que la población se está enterando de muchas cosas que realmente nosotros no sabemos. Licenciada, una cosa. Entonces, si el centro es clandestino, tanto el centro como el médico están operando de manera ilegal. Ujú, ¿Y para eso hay sanción? claro. Se emite un cierre definitivo o un cierre temporal, Ok. dependiendo en las condiciones que fueron halladas este establecimiento en el momento que fue denunciado. Estamos conversando con la licenciada Paola Suero sobre el tema de los centros clandestinos en la República Dominicana, cómo ellos se pueden regular, ¿verdad? Primero tenemos que saber que aquí en la República Dominicana hay centros clandestinos, que hay médicos que trabajan también en centros clandestinos, médicos que fueron y duraron su 8, 12, 16 años especializándose y entonces se la van a jugar a un centro clandestino. Eso como que no le veo mucha lógica o mucho riesgo a eso que hacen algunos médicos. Sí, pero le digo esa parte, que quizás ellos desconozcan Ok, lo del procedimiento, ok. de que deben de habilitarse antes de ir a un centro a funcionar. Ah, bueno. O sea, Sobre la especialidad licenciada. Hablábamos detrás de cámara, que los mejores programas se dan detrás de cámara en todos los lugares, ¿verdad? Hablábamos sobre las especialidades, sobre la capacitación que tiene un médico. ujú, Nosotros vemos
y hemos visto muchos casos de especialistas que dicen que tienen una, dos, tres especialidades. Eso, ¿cómo uno se puede dar cuenta que realmente ese médico tiene esa especialidad y que él no se la puso? ¿En qué sentido que no se la puso? Por ejemplo, personas que dicen que, bueno, soy especialista en esto, hice una subespecialidad en esto. O sea, como el paciente comprueba que eso es Es así. que quien determina eso es el Es órgano salud pública. regulador, claro que es salud pública. O sea, que lo correcto sería que uno llame a salud pública y lo investigue, Exactamente. ¿verdad? A su médico. Puede operar, cuando digo operar, no es de hacer la operación quirúrgica, Funcionar. sino hacer su función en el mercado. Una persona que tenga una especialidad puede trabajar en otra especialidad sin problema, porque es médico general. Eh, No, es que si tú eres médico general, puedes trabajar solamente como médico general. Ok. Si tú eres cardiólogo, Ujú. solamente tú estás capacitado para trabajar en cardiología. Todo lo, Pero se da el caso, licenciada, que hay médicos que trabajan en una especialidad que no es la que ellos tienen como competencia. claro que sí, muchísimos casos se han dado. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si le pasa algo a un paciente, si queda lisiado, si fallece? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Ya eso es la mala práctica. Sí. Aparte de eso, el Ministerio de Salud Pública es facultado para hacer un cierre ¿Temporal o temporal, no no definitivo? definitivo, Ok, porque hasta que no se investigue no puede ser definitivo, pero temporal hasta que se investigue en ok. qué condiciones. Licenciada, antes de pasar a la parte con el licenciado Alan Rodríguez, me gustaría que usted ofreciera sus redes sociales, su número de contacto para los centros que quieren habilitarse, para los centros que quieren cumplir con la normativa, para los centros que están funcionando de manera ilegal, de manera clandestina en la República Dominicana, porque la idea es, primero, que la población se entere y segundo, que el que esté habilitando, trabajando de manera ilegal, bueno, haga la debida habilitación, ¿verdad? De acuerdo, claro. Nosotros somos RIS Abogados Consultores y también somos SCPS Quality, que es especializado en la habilitación de centros de salud. Buenísimo. ¿Dónde le pueden contactar si alguien está viendo un café con Dan y está justamente en una situación como esta? Bueno, nos pueden contactar al 809-975-7015. Señores, la licenciada Paola Suero con nosotros en tan solo segunditos. Vamos a conversar con el licenciado Alan Rodríguez para darle continuidad a este tema sobre los centros que operan de manera clandestina en la República Dominicana. Licenciada, gracias. Un Y queda placer. formalmente invitada para que mire, porque yo sé que este tema tiene muchas Sí, muy aristas. amplio. Es muy amplio, tiene que volver porque nuestra población tiene que enterarse de eso. De acuerdo, no hay Sí. problema. Gracias, licenciada.